Hoy, en Historia de Boriquén, hablaremos de cómo se originó la clase obrera puertorriqueña. Desde que llegaron los españoles a Boriquén, hubo personas asalariadas. Con los españoles llegaron carpinteros, albañiles, herreros, artesanos de cuero, textiles y de la industria de construcción de barcos. La mayoría de europeos pobres eran campesinos o sirvientes de los nobles que llegaron a América. Otros fueron administradores, capataz, mercenarios, legalistas, empleados de la corona. El desarrollo capitalista que se dio por la colonización de las Américas creó nuevos trabajos por los nuevos conocimientos, inventos y los nuevos productos mineros y agrícolas encontrados en las Américas. Muchas veces se dejó en manos de los esclavos conocimientos manuales que los mismos africanos fueron perfeccionando, como fueron los artesanos tabaqueros. La construcción de edificios, fuertes militares, muralla y carreteras fue labor de esclavos y jornaleros asalariados, albañiles, carpinteros, carreteros. Los herreros trabajaban en crear cuchillos, machetes, sables, arados, herramientas de hierro. Los carreteros construían carretas, ruedas y correas de cuero. Había toda una industria de construcción de barcos por toda la costa de Puerto Rico. Se construían botes, canoas, lanchas planúas, barcos veletas. Otro oficio era el de los carboneros y los leñeros, que producían madera para las viviendas y barcos. Estos oficios fueron más entre los grupos campesinos. Los panaderos y cocineros también representaron un grupo importante de los obreros. Los mayores jornaleros fueron los campesinos. La mayoría de los jíbaros agrícolas no tenían tierra, vivían como agregados y trabajaban para los hacendados. El pobre dueño de tierra tendría pocas cuerdas y debía trabajar en las haciendas para poder subsistir. De todos estos grupos de personas asalariadas y sin grandes riquezas es que surge la clase obrera puertorriqueña. Una de las primeras menciones en nuestra historia de los grupos obreros en 1808, cuando el obispo puertorriqueño Juan Alejo de Arizmendi le paga su salario a los albañiles que trabajaron en la reconstrucción de la catedral y en adición les dio un aguinaldo de Navidad. En 1838 el gobernador militar Miguel López Baños comienza a regimentar el trabajo público cuando impone la obligación de grupos de jornaleros en cada pueblo. Deben de trabajar en la construcción de caminos y carreteras. El Código Negro del gobernador Juan Prim, 1848, no solo se limitó a los humanos africanos esclavizados, sino impuso actividades laborales y restricciones a los jornaleros blancos. Pero fue el gobernador Juan de la Pezuela, en 1851, el que impuso la libreta de jornaleros, obligando a trabajar a todos los jornaleros campesinos en las haciendas de terratenientes y comerciantes. Y sin querer, la imposición de esa libreta de jornaleros hizo que las masas de los de abajo comenzaran a organizarse y unirse para luchar contra las injusticias del gobierno y de los terratenientes. Los artesanos tabaqueros, por su conocimiento en lectura, medidas y matemáticas, fueron los primeros gremios en organizarse para un bien común. Este grupo surge de africanos libres y los africanos esclavizados, muchos de ellos descendientes de moros conversos, conocedores del latín, el árabe, del álgebra y la alquimia. Y con el auge de la imprenta y el periodismo, los tipógrafos fueron un grupo muy importante de la naciente clase obrera. La primera huelga en San Juan de albañiles y carpinteros fue en 1848. Santiago Andrade, un artesano tabaquero, es considerado el padre del cooperativismo puertorriqueño. Nació en San Juan en 1846. Junto a Juan Tinajero, Santiago Andrade fundó el Círculo de Beneficencia y Recreo de Artesanos en San Juan y en 1873 la cooperativa Los Amigos del Bien Público. Esta cooperativa marcó el comienzo del cooperativismo puertorriqueño a finales del siglo XIX. De esta actividad se gestó en el año 1894 una cooperativa llamada El Ahorro Colectivo, la primera cooperativa de ahorro y crédito de Puerto Rico. Fueron los líderes obreros de Puerto Rico en crear y fomentar el cooperativismo en nuestra isla. Desde la misma década de 1870 había llegado la influencia de grupos de izquierda europeos, primeramente los libertarios, anarquistas,
seguidores del francés Pierre-Joseph Proudhon, que para 1838 desarrolló las bases para el socialismo libertario y el anarcosindicalismo. Más tarde llegan a Puerto Rico las ideas socialistas de Carlos Marx y de Federico Engels, pero fueron las ideas anarquistas las más arraigadas dentro del naciente movimiento de la clase obrera puertorriqueña. El manifiesto del Partido Comunista de Marx e Engels fue publicado para 1848. Algunos puertorriqueños, como fueron Betances, Francisco Bazorra y el pintor Francisco Oller, que vivieron en Francia en la década de 1850, traen ejemplares de los libros de Marx y Proudhon. Llegaron a Puerto Rico también españoles anarquistas en la década de 1860 y 1870. Algunos fueron exiliados a Puerto Rico por el propio gobierno español. El abuelo materno de nuestro historiador Fernando Picó Baumeister fue uno de estos anarquistas, libertarios, exiliados a Puerto Rico de descendencia alemana. Los primeros gremios y organizaciones obreras se entiende que fueron los albañiles y carpinteros, que decretaron la primera huelga conocida en 1848. Luego, los grupos de artesanos tabaqueros que los organiza Santiago Andrade y Juan Tinajero. Con la libertad de prensa decretada en 1870, surgen los tipógrafos como fueron Sotero Figueroa, Pachín Marín, Antonio Vélez Alvarado, Arturo Alfonso Schomburg, pero estos tipógrafos se exiliaron fuera de Puerto Rico. Fueron los tipógrafos Romero Rosa y José Ferrer Ferrer los que organizaron un gremio obrero. José Ferrer Ferrer organizó el primer gremio en Caguas, con conocidos tipógrafos y periodistas como fueron Prudencio Rivera Martínez, Juan Vilar, Aurelio Villarini, Pablo Vega, Julio Figueroa, entre otros, en 1895. Estos dirigentes de los trabajadores habían tenido una participación directa en la organización de la boicotizadora de 1886, donde la pequeña burguesía aliada a los jornaleros desarrollaron manifestaciones, huelgas y paros contra los comerciantes españoles. Estos grupos, los tipógrafos, desarrollaron una escuela de cuadros para el estudio de los libros anarquistas, por lo que los tipógrafos se convierten en la élite intelectual del movimiento obrero. Otros líderes importantes fueron Eduardo Conde y Julio Aybar. Trabajadores de los muelles en compañías de navegación y reparación de barcos, como eran los sucesores de Abarca. Eduardo Conde organiza una de las escuelas de cuadros anarquistas más populares en San Juan en 1896. En 1897, los tipógrafos Ramón Romero Rosa, José Ferrer Ferrer y el carpintero Fernando Gómez fundan el seminario Ensayo Obrero. El 1 de junio de 1897, Ensayo Obrero publica las bases para la organización de la Federación Regional Obrera de Puerto Rico. En Ponce se crea también en 1897 el seminario Voz Obrera, dirigido por Ramón Morel y Fernando Matías. El 11 de febrero de 1898, los trabajadores boricuas celebraban su primera manifestación masiva en San Juan, desplegando la bandera roja del proletariado. El 25 de marzo de 1898 se manifestaron en el Teatro Municipal de San Juan para exigir a la Junta Autonomista derechos laborales para todos los obreros. Los líderes obreros siguieron con sus actividades sin importar mucho que había guerra con Estados Unidos, pues por sus ideas anarquistas no le importaban las guerras que ya se definían como imperialistas y burguesas. Hasta en el mes de julio de 1898 se convocó a manifestaciones contra los arrestos de varios líderes obreros, a favor de Eduardo Conde e Iglesias Pantín. El español Iglesias Pantín había llegado desde Cuba a Puerto Rico en 1896 y se unió rápido a las organizaciones y los cuadros obreros. Pantín fue elegido presidente del gremio de carpinteros. El 20 de octubre de 1898 se funda la Federación Regional Obrera de Puerto Rico, primer sindicato nacional de la isla. Hasta aquí concluimos con esta primera parte de cómo se originó la clase obrera puertorriqueña.